Muy buenas tardes, nos encontramos con la ingeniera Edna Paola Ricaurte Mora, magíster en Administración Pública y experta en acoso laboral. Ingeniera, por favor, ¿nos puede explicar un concepto de acoso laboral, su objeto, su alcance y los sujetos que están inmersos en él, además de sus tipos? Claro que sí, muy buenas tardes. Cuando hablamos de acoso laboral, debemos primero observar el hecho de que los seres humanos tenemos instalado la violencia dentro de nuestros esquemas sociales. Es decir, cuando observamos que alguien recrimina o hace menos a otra persona, esto dado dentro de las relaciones laborales o interpersonales se debe a un fenómeno de querer poder, es decir, tener un poder sobre otro individuo. Es así como a través del tiempo la persona que acuñó un término con el cual se identifica el acoso laboral es Conrad Lorenz, quien acuña el término moving. ¿Mm? Es decir, el moving nosotros lo podemos definir como un fenómeno en el que una persona o un grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema de manera sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona en un lugar de trabajo. ¿Cuál es la finalidad? Destruir las redes de comunicación, aislar al individuo, acabar con su reputación, desacreditar su trabajo para que de esta manera las personas de manera autónoma tomen la decisión de dejar su sitio de trabajo. La violencia laboral es un fenómeno que se viene presentando a través de los tiempos y desde el principio de los tiempos. Es decir, nosotros cuando observamos la esclavitud, cuando observamos el comercio, cuando empezamos a ver la servidumbre, las personas que le sirven a los amos, ahí observamos los términos y la condición del acoso laboral. Cuando nosotros vemos las investigaciones que a través de los tiempos se han desarrollado, identificamos cuáles son los objetivos que mueven al victimario al ejercer el acoso o violencia laboral. Primero, desestabilizar psicológicamente a la víctima para perjudicar su trabajo. Básicamente ese es el objetivo principal del victimario. Segundo, destruir la imagen profesional y personal de la víctima. Tercero, romper las redes de comunicación para de esta manera aislarla y provocar la indiferencia de su grupo o su entorno. Y por último, ¿con qué objetivo, con qué finalidad? Destruir su empleabilidad. Hubo una investigación, una de las investigaciones que se han realizado frente al acoso laboral hace referencia a los clanes o grupos. Cuando se observa que de manera denodada dentro de un clan, en este caso la investigación fue dirigida hacia las ratas, una de ellas fue acosada, fue aislada e incomunicada. Recibe agresiones, lo que hace que ella se aísle de su clan. Después de un tiempo, cuando la rata quiere volver a su clan, ya no puede volver dado que su olor característico, el hacer parte de un grupo, hace que sea aceptada o sea rechazada. En este caso, al estar tanto tiempo alejada de su grupo, ha perdido el olor característico de su clan. Y en este momento ya no lo aceptan por sentirlo ajeno. Llegan incluso hasta acabar con el individuo, es decir, contra la rata la cual ha sido expuesta hasta la muerte. Cuando nosotros observamos una visión psicológica con el acoso ya instaurado, es necesario delimitar los criterios para considerar una situación de acoso, como depresión laboral. Por ejemplo, la existencia de conductas objetivas valorables como ataque psicológico, ¿sí? Que con seguridad incluyen el desprestigio, el descrédito laboral y profesional. El segundo es el aislamiento social. Una de las condiciones o de los criterios que se tienen en cuenta, como lo observamos dentro de la investigación con las ratas y sus clanes, es el aislamiento de su grupo, es decir, no sentirse respaldado y obviamente que cuando hay un movimiento en masa, cuando el grupo en total casi que se ponen de acuerdo, a la persona la aíslan totalmente y pierde fuerza. Es decir, ya no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de ir al trabajo, no siente el respaldo de su grupo o de su entorno. La finalidad es la autoeliminación o abandono de su sitio de trabajo. Es decir, cuando se observan estas conductas sistematizadas, recurrentes, la única finalidad es que abandone el trabajo.
Nosotros encontramos tres fases del acoso laboral. Se caracteriza por el mayor predominio de estrategias con la finalidad de desacreditar la capacidad laboral. Cuando nosotros hablamos de acoso laboral, estamos descalificando el trabajo del individuo para hacerlo ver menos, para hacerlo ver incapaz, para hacerlo ver que no pertenece a ese grupo o entorno laboral. Entonces, en esta primera fase, es una fase directa. Empieza con conflictos, inician con un incidente crítico. Hay un detonante en el cual empiezan las situaciones recurrentes de conflicto. Este es el desencadenante para que el agresor, incluso como prueba de convicción, para ajustarle íntimamente la adecuación de sus acciones. Es decir, el victimario, cuando encuentra ese punto de inflexión o el detonante, hace que los demás aprueben esta conducta que él está teniendo contra la persona que está siendo acosada o victimizada. La segunda fase hace relación al apartar al sujeto del grupo. Cuando el agresor define una situación directa, los integrantes del grupo ya se dan cuenta, y obviamente que a nadie le va a gustar tener problemas con la persona que está siendo desacreditada o a la persona que están acosando. Ahí empieza el aislamiento, y esta es la segunda fase. Es decir, si la primera fase, que fue el efecto desencadenante, tuvo éxito, se da la segunda fase, que es cuando se observa que todo su grupo lo está aislando y él se queda solo. Esta fase se determina como crítica. La fase 3, que no es necesaria para configurar el acoso, pero sí es la finalidad de la cual fue objeto el individuo que fue acosado, es la dejación del puesto. Es la autoeliminación, en donde ellos ya se sienten incapaces de volver a trabajar, incapaces de dar resultados con base en su actuar diario, ya le desacreditan su trabajo y obviamente se le ha desprestigiado. De esta manera, la persona, pues, como última fase, la cual no es necesaria para configurar una situación de acoso, es la dejación del empleo. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto, vemos 4 tipos de acoso laboral. El primer tipo de acoso puede ser vertical descendente, que es el que más predomina. Vertical descendente, es decir, desde el superior inmediato hacia sus subalternos. El segundo caso es un vertical ascendente, que también se puede presentar desde un subalterno hacia su jefe inmediato. El acoso horizontal, que se puede dar hacia un par, hacia una persona de tu mismo nivel jerárquico dentro de la organización. Y finalmente el acoso mixto. El acoso mixto hace referencia a la situación crítica que presenta ya sea un jefe a su subalterno, pero a su vez genera que el grupo y su entorno también le caigan a la misma persona a la cual está sufriendo el acoso. Cuando nosotros observamos el acoso laboral en Colombia, observamos la ley 1010 del 2006. Esta ley no ha sido modificada en los últimos 15 años. Tiene unas situaciones en las cuales configuran, si bien es cierto, antes del 2006, antes de la ley de acoso laboral de la 1010, nosotros observamos herramientas de las cuales nos podríamos pegar, como el derecho a ser tratado, el derecho en la Constitución Política observamos varios artículos, en el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Penal, en el cual observamos la integridad de la persona como tal. Pero es hasta el año 2006 en la cual se configura y se materializa esta ley de acoso laboral. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo, vemos unas situaciones que han imposibilitado que esta ley 1010 dé resultados efectivos. Cuando nosotros observamos e investigamos esta situación, definimos como una propuesta de modificación o ajuste de la ley con base en los casos exitosos que se han visto a través de la historia o a través de la, digamos, de la imposición de la ley 1010, los cuales no han sido para nada, digamos, que valgan la pena. Entonces, un muy pequeño porcentaje de situaciones de acoso laboral son las que en realidad se han configurado y demostrado. ¿Cuál es la primera inconformidad o la primera inquietud en la cual nosotros vemos que no hay resultado?
Estas situaciones son subjetivas, ¿sí? Cuando se trata de demostrar cómo yo puedo decir que mi jefe día tras día a través de los meses y de los años viene insultándome, tratándome con palabras soeces, agresivas, me pone tareas de difícil consecución en las horas en las que ya debo salir del trabajo, poderlo demostrar como es una situación subjetiva y que se ha dado, digamos, de manera personal, en la única oportunidad que se podría demostrar serían con los testigos. Y en este caso, poder garantizar o poder acceder a un testimonio de un subalterno que puede estar a la par que el sujeto, está, del cual está siendo acosado, es muy complicado que un subalterno vaya a testificar en contra de su jefe inmediato. Entonces, en este caso, se propone digamos, una modificación o un ajuste en el cual se podría garantizar la igualdad en los individuos. Se propone una reforma específicamente respecto de la eliminación del literal E del artículo 3 de la Ley 1010 del 2006, el cual define como atenuante las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas ya sea por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de esta conducta de acoso laboral, ya que se considera ineficiente desde el punto de vista de la subjetividad del concepto de inferioridad. Muchas veces se ha tratado de inferir en que por ejemplo, que si una persona mayor de edad agrede o acosa a un joven sin experiencia, o que una persona de la misma edad pero con mayor nivel de estudios lo acosa, o cuando una persona de menor edad con un mayor nivel de estudios ataca a un señor mayor de edad pero sin estudios, eso se considera discriminación, ¿sí? Lo anterior va en contra de la equidad y de la igualdad, razón por la cual no debe considerarse como un atenuante de un comportamiento de acoso y agresión la situación de estar en desventaja, por ejemplo, en la edad. El tener menos edad no se constituye un principio de inferioridad. De otra manera, en referencia al artículo 7, definen las situaciones o conductas que constituyen un acoso laboral y que en su mayor medida se establecen con pruebas subjetivas, como hacía referencia, en que sean única y exclusivamente con testimonios. La propuesta de modificación o ajuste de la ley hace referencia a cómo probar en dónde sería, digamos, permitido tener una grabación, por ejemplo, en donde se pueda comprobar y verificar. Nosotros tomamos como base la sentencia T530 del 92, en donde se considera que toda persona tiene derecho a un contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento. Cuando hablamos de una grabación, todos sabemos que para configurarse como una prueba debe estar admitida o consensuada por los dos participantes en la conversación. En este único caso, nuestra digamos, recomendación es que se haga una excepción únicamente para esta ley 1010 de acoso laboral y que se encuentre contenida dentro de un parágrafo para el artículo 7 de la ley 1010, el cual debería incluir las situaciones de acoso en las que específicamente se aplique la excepción de poder tener una grabación para poder configurar o demostrar una situación de acoso laboral. Finalmente, cuando nosotros analizamos y ahora con el tema del teletrabajo por la pandemia, nosotros también tomamos como referencia que el sistema jurídico colombiano toma el sistema germánico y el sistema francés. Se considera como una buena estrategia que se puede adoptar en Colombia la ley Cormi, la cual entró en vigencia en el año 2017 en Francia. Esta promueve que debe haber un acuerdo consensuado entre los directivos y los funcionarios para que la mensajería instantánea, es decir, el WhatsApp, los correos electrónicos, sean, digamos, definidos dentro de un horario establecido y no por fuera o en cualquier momento, invadiendo la privacidad de la persona. En el año 2020 se promovió
un proyecto de ley, el cual hasta el momento no ha sido sancionado, en donde se tiene el derecho a los horarios de trabajo. Es decir, que en el momento en que, por ejemplo, a un jefe inmediato se le dé por enviar un correo electrónico, este pueda, en fuera de horario de trabajo, es decir, después de las 6 de la tarde o 5 de la tarde, dependiendo de la entidad en la cual se haya establecido este horario, estas personas puedan tener esa flexibilidad de poder dar contestación a este correo hasta el día anterior y no se configure como una omisión de sus responsabilidades. Lo mismo pasa con la mensajería instantánea como WhatsApp y todas las redes sociales. Es así como dentro de una propuesta de ajuste a la ley 1010 o una reforma eventual de la ley 1010 del 2006, se haga una reforma al artículo 7 en donde se incluya como conducta de acoso laboral las repetidas irrupciones por parte del jefe hacia el funcionario a través de correos electrónicos y mensajes en los días festivos y horarios fuera del horario laboral establecido, considerándose esto como una situación de persecución o una conducta de persecución y acoso, velando así por un adecuado descanso y del disfrute de tiempo en la familia, que esto redunda en el beneficio de la salud mental de los empleados. Yo les agradezco y pues tenemos que ponerle mucha atención a estas situaciones de acoso laboral que tanto afectan a tantas personas. En esto se promueve que dentro de las entidades públicas haya un comité de convivencia en donde puedan haber conversaciones amigables cuando se presenten estas situaciones y lo ideal es que haya una eventual conciliación. En caso de no darse, digamos, la ley 1010 establece un trámite en los casos de las entidades públicas directamente con la Procuraduría para, en este caso, poder condenar estas situaciones porque nadie tiene derecho de mirar a otra persona hacia abajo si no es porque la va a ayudar. Bueno, muchas gracias, muy amables. Ingeniera, muchas gracias por su tiempo y por sus palabras.